Iglesia, buenos días, que el Señor nos los bendiga grandemente. Nuevamente estamos aquí trayéndoles un mensaje maravilloso para aprender y ponerlo en práctica en el nombre de Jesús. Hoy se titula el nombre del mensaje, clases de perro. Podríamos haber dicho el espíritu del perro, pero mejor clases de perro, pero la palabra nos va a ir hablando a medida vamos avanzando. Entonces, abran su Biblia en Proverbio 26, 11. Proverbio 26, 11. Dice la bendita y poderosa palabra de Dios: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Como el perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Padre, te damos gracias por esta palabra, te la ponemos en tu presencia en el nombre de Jesús. Que tu Santo Espíritu nos ilumine y nos recuerde todo lo que debemos de hablar, sin salirnos de lo que tú quieres expresar para tu iglesia, que espera con ansiedad esta palabra para nutrirse y aprender más, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Nos dimos cuenta que Dios, en su sabiduría, hace una comparación entre el necio y el perro. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Necedades que no sirven de nada, volviendo al vómito, pero que estamos para aprender y restaurar todo aquello que de pronto hemos vuelto a hacer después que aceptamos y recibimos a Cristo. Porque hay gente necia, y lo va a ver siempre, pero aquí están los sabios y las sabias de Cristo Jesús. Amén. Entonces, iglesia, clases de perros. Entonces, la palabra que nos da el profeta Jeremías, vamos a ver que nos habla en 15:3, porque ya habló, comparó entre el perro y un hombre necio. Entonces dice la palabra: y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo, dice Jehová: espada para matar, y perros para despedazar, y aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir. Cuando se habla de género, se está hablando de posesiones demoníacas. Porque el niño que llevó el hombre para que sacaran los apóstoles y no pudieron, Jesús lo sacó y dijo: este género solo sale con oración y ayuno. Pero cuando nosotros vemos que el profeta Isaías, a través del Espíritu de Dios, dice que enviará en estos tiempos, porque hay una concordancia que concuerda con el caballo amarillo, y vamos a leerlo en Apocalipsis, que nos dice 6:8. Profeta Jeremías, ya Dios le estaba hablando, y dice: miré, he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Estamos viendo un tiempo de mortandad. Tenemos que orar mucho, iglesia, porque lo que se habla va para adelante, y que Dios nos cuide y nos proteja a este pueblo maravilloso que es tu iglesia. Jesús, protégenos y cuídanos. Entonces, mire, el profeta Jeremías habló de género, y esa concordancia nos lleva a lo que le está revelando Jesús a Juan en el Apocalipsis, y está hablando para estos tiempos. Entonces ya nos damos cuenta que las cosas están diseñadas por Dios y que se tiene que cumplir en el tiempo que Él ha dicho. Amén, iglesia. Entonces Dios compara al hombre malo, impío, como un perro.
A veces oímos las expresiones, dicen murió como un perro, quedó tirado como un perro. ¿Y qué clase de persona era? Nos duele, como le duele a Dios, la muerte de una persona. Pero dice que el impío busca su muerte y muere a mitad de tiempo. Nosotros debemos siempre esperar que en el tiempo de Dios se nos den las cosas, hasta para morir. Entonces en hebreo, que lee es perro, hombre prostituto. Así, sencillamente. Dice el hebreo, que lee perro, hombre prostituto. O sea, se refiere al animal, pero también está hablando de una vez que el perro como animal, pero al hombre lo cataloga como un hombre prostituto. Y en español, mamífero doméstico, lo hay también salvaje, carnicero, familia de los canina, de los caninos. Entonces la definición muy buena. Entonces vamos a ver unas características que tiene el animal como perro natural, carnívoro. Vamos a Éxodo 22:31. Características, vamos a ver unas porque no vamos a sacarlas todas, pero sí para que tengamos idea lo que Dios nos quiere hablar. Dice la palabra: y me seréis varones santos. Mire que ya nos está exigiendo la santidad. Varones santos, no comeréis carne destrozada por las fieras en el campo, a los perros la echaréis. Entonces un animal carnívoro, bueno para que en vez de comértela tú, se la echaba al perro. Entonces ya nos estamos dando cuenta que el pueblo de Israel le estaba diciendo: Dios, no coma nada de lo que esté destrozado, écheselo a los perros. Aquí estamos para buscar características del animal natural. Lo tenía también como un castigo a la mujer perversa y maldita, Jezabel, la que mandó a matar a Nabot para apropiarse de la viña y dársela acá, satisfacer a su marido a costa de la muerte de un hombre de Dios. Nabot hicieron ayuno, por eso hay ayunos satánicos, para mandar a matar a Nabot. Pero Dios no se queda convuelto de nadie. Entonces vamos al segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo 10. Y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir. Quiero traerle ese versículo para que se den cuenta que la amenaza vino de parte de Dios. Y ella amenazó a Elías: lo que usted hace, sea malo, se le viene, y como haga lo bueno, también le viene. Entonces vamos ahora del capítulo 9, ahora vamos a ver 30 al 37, a donde da cumplimiento. Muerte de Jezabel. Vino después Jehú a Jezreel. Cuando Jezabel oyó, se pintó los ojos con antimonio, y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri, que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos, y él les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron,
y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: y ahora ver a aquella maldita y sepúltala, pues hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron, y le dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Amén, iglesia. Lo que Dios dice lo cumple. Puede ser hoy, mañana, dentro de 20 años, 50, pero va a suceder, porque la palabra de Dios nunca falla. Él la dice y se cumple en el tiempo de él. Entonces nos dimos cuenta que el perro es un animal carnívoro. Vamos a ver, también es un perro lamedor. El perro se cura con la lengua. Él tiene una saliva o unas bacterias prodigiosas para él mismo. Y hay gente que también ponen que de pronto en una cortalgo que tengan, que los perros le laman y se les sana. Dios lo hizo, tiene esa característica. Vamos a Lucas 16, 20 al 21. Lucas 16, 20 al 21. Dice la bendita y poderosa palabra de Dios. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Ya vimos características. Hay más. Es guardián, cuidador, es bravo. No todos, porque depende de la raza. Así es el perro. Así son los hombres. Hay unos más que otros, pero si tienen esta característica, no dejan de ser perros. Porque eso es lo que Dios quiere. Que aprendamos y nos miremos nosotros como iglesia qué debemos quitar. Si todavía andamos en la carne y no en el espíritu. Porque el perro es carnal, le gusta comer carne. Y así hay gente que todavía no han cambiado, viven en la carne. Pero Dios hoy, en su infinito poder, quiere que tú y yo cambiemos. Ya miramos el perro natural, ahora vamos a lo que quiere Dios llevarnos esta palabra. Ahora, como persona, vamos a buscar en Deuteronomio 23, 17. Deuteronomio 23, 17. Y lo leemos al 18. Dice, tiene que son un título, leyes humanitarias. Mire que eran leyes. No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. No traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro, a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios, tanto el uno como lo otro. ¿De qué se está refiriendo? Del sodomita. Y eran leyes humanitarias que debemos cumplirlas. Y no es solamente para una persona, es para la humanidad. Que Dios sigue lo que Él ha dicho vigente. Entonces, ¿qué clase de persona compara así los sodomitas y la ramera? Él quiere que se arrepientan. Porque si hay un arrepentimiento verdadero, todo eso queda atrás. Pero Él quiere que tú reflexiones y entiendas
que las leyes que están rigiendo hoy, todas son puestas por Él. No hay una que no haya sido puesta por Él, que es lo que a veces no quieren entender muchos. Entonces vamos a ver lo que nos dice la palabra en primera carta a Timoteo. Pablo hablándole a un pastor joven, y ya le estaba haciendo la advertencia para quién era la ley. Mire que en la primera carta de Timoteo, mire el título que tiene: advertencia contra las falsas doctrinas. A veces leemos por leer, pero usted tiene que leerse hasta el título para ver de qué le va a hablar y leerse todo el contexto. Vamos a agarrar el versículo 9 al 11. 1 Timoteo 1, 9 al 11. Tiene título: advertencia contra falsas doctrinas. Dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas. Ahí lo tienes. Para los sodomitas. Pero mire, para todos los que nos dio los anteriores, dice: para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Tengo que hablarlo. Si eso es lo que Él me ha dado, así como se lo dio a Pablo, también te lo está dando a ti. Pero lea, mire, advertencia contra falsas doctrinas. Ahí está. No crea usted que el que esté adulterando la palabra de Dios se va a escapar del castigo. Es momento de reflexionar todos. Si te ha hecho un predicador de la palabra o lo estás haciendo a tu manera, reflexiona hoy, recapacita y lee la palabra de Dios. ¿Para qué te dice? Hablamos mucho de la sana doctrina y de la falsa doctrina, pero no leemos. ¿Y para quién va a ser el castigo? No se preocupe tanto declarándole usted el castigo, deje que Dios lo castiga. Si no cambia, aquí ya Dios dice que lo va a castigar. Entonces nosotros no podemos tomar ninguna venganza por nuestra cuenta. Él lo va a hacer en el tiempo, pero está dando tiempo que nos arrepintamos. Entonces, primera comparación: sodomita y ramera catalogados como perros. Y ya usted ve lo que hacía Sodoma y Gomorra, que están haciendo hoy. Dice que Jesús dijo: cuando estén como Sodoma y Gomorra, mi venida está cerca. No se extrañe de lo que está mirando. Ajuste su vida espiritual. Cambie su vida carnal. Salga de esa carnalidad y vuélvase una oveja y no viva como perro. Eso es lo que nos quiere decir el Señor hoy en su bendita palabra. Miramos ahora un segundo punto: gobernantes y religiosos. Y vamos al Salmo 22 para ver desde cuándo comenzó el Señor hablando por el rey David. En el Salmo 22 dice la palabra maravillosa, y vamos a leerlo. Salmo 22, 16. Usted se lo puede leer en casa todo y aprenderá más. Dice: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horodaron mis manos y mis pies. ¿Qué hicieron en las manos y los pies de Jesús? Clavos. Ya estaba hablando el rey David, este salmista,
de lo que le iban a hacer a Jesucristo. Pero mire lo que empleó: perros. Me han rodeado. Vamos al versículo 20. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Del poder del perro mi vida. ¿Qué poder podía tener un animal común y corriente para llevar a Jesucristo a la cruz del Calvario? Sí ve que este es un tema importantísimo para que usted analice contextos bíblicos que son a veces simbólicos o son comparaciones, para que Dios nos hable y podamos entender en qué situación nos encontramos en esta hora. Nosotros como iglesia. Está hablando de la falsa doctrina. Ya nos habló anteriormente que para eso es la ley. La ley divina le va a caer el peso de la ley. Eso sí le va a caer el peso de la ley, siempre y cuando no haya un arrepentimiento verdadero. Vamos a mirar lo que nos dice. Dice el 20, vuelvo a leerlo. Libra de la espada mi alma. Lo traspasaron con la espada, pero mataron el cuerpo, mas no mataron el alma de Cristo, el espíritu, porque Él es Dios. Del poder del perro mi vida fue librado. Dios también te va a librar de ese poder. ¿Y a quién le estaba hablando? A los gobernantes, porque estaba Herodes y Caifás, el gobernante, el religioso. Y que estamos viendo hoy, la sociedad que hay es política, religión. ¿Y a quién persigue? Aquí tenemos que decirle: Señor, líbranos del poder del perro. Lo que viene es persecución. La maldad se va a aumentar, el amor de muchos se va a enfriar, los tiempos serían acortados, ya se fueron acortados, pero el que permanezca firme hasta el fin será salvo. Aquí no podemos dar ni un giro a la izquierda ni a la derecha, en línea recta con Jesucristo. Amén, iglesia. Entonces, qué hermoso es lo que nos está hablando la palabra. Mire que ya Jesús estaba dicho por el mandatario el gobernante David, el salmista. En el salmo esto es lo que le iba a pasar. Pero mire que habló del poder del perro. ¿Cómo los catalogó? Son unos perros los que van a matar a mi Hijo Jesucristo. Pero está bien, por salvarnos a nosotros, que no nos merecíamos nada. Por eso usted ni yo tenemos con qué pagarle al Señor, no hay plata. Páguele con toda su vida. Entréguese cuerpo, alma y espíritu, adórelo y glorifíquelo. Muera por Cristo. No le tenga miedo a nada. Entonces vamos a Lucas 13, 31 al 32. Lucas 13, 31 al 32. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Le están hablando a Jesús. Y les dijo, Jesús les dijo: y decí a aquella zorra: he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sabía que lo iba a matar, pero al tercer día iba a resucitar. Y aquel perro que le dijo zorra, ese es un animal del monte, un perro del monte. No le dijo ni zorro, le dijo zorra. Por eso cuando uno estaba en el mundo, cuando un hombre o una mujer andaban en prostitución, le decían esa zorra o ese zorro. Miren que las palabras que se estaban hablando ya estaban aquí y no eran cosas buenas.
tratar a una persona de zorra o zorro. Y era siempre para el mal. No era para lo bueno. Y Jesús le manda a decir así, tan amablemente, díganle a esa zorra que yo a los 3 días voy a terminar la obra. Pero que no me puede impedir que yo eche fuera demonios, que haga lo que tenga que hacer, porque eso vino. Haz lo mismo. Mantente fiel en lo que Dios nos está diciendo. Nosotros vimos en Mateo 27:35, cuando usted lee el Salmo 22 y lo lee todo, va a encontrar que echaron suerte con sus vestidos. Y vamos a ver lo que nos dice Mateo 27:35. Lo que yo llevo es que ese salmo fue dedicado a lo que le iba a pasar a nuestro Señor Jesucristo. Y se cumplió al pie de la letra. Dice, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Ahí tenemos lo dicho por el profeta, lo dicho por ese hombre de Dios. Por eso cada día tenemos que leer más. Si usted se lee, y ahí mire, ve que le aparece Salmo 22:18. Cuando usted va en Hebreo también encuentra que dice, le llamaré mis hermanos en la congregación. Y usted lo va a leer en Hebreo 2. Hebreo 2. Nos gusta siempre comprobarle cita por cita, renglón por renglón, hoja por hoja, lo que Dios nos está diciendo. Dice, porque convenía aquel por cuya causa todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. Para salvarnos le tocó pasar por todo eso. Dios lo afligió y lo perfeccionó para que nos llevara a nosotros. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por la cual no se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Salmo 22:22. Si usted se lo lee, a donde le dice que el poder del perro, en el Salmo 22:20 y en el 16 también dice que lo rodearon perros, ya usted sabe que está hablando de los dos poderes que habían en aquella época y cuáles son los dos poderes que hay hoy. Usted ve la sociedad que hay entre política y religión. La iglesia de Cristo no está metida ahí. A esa la van a perseguir. Y le están persiguiendo de una manera u otra. Pero no se aflija ni se preocupe, porque son las mismas palabras de Dios que se tiene que cumplir todo al pie de la letra. Él sabrá cómo hace para cuidarnos, protegernos, pero hay que advertirle al pueblo de Dios que lo que se está dando y lo que se va a dar está anunciado por la palabra, por la Biblia, y que hay que creerla. Amén, iglesia. Entonces mire que sigue y vamos al versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Hay gente que no le gusta que le mencionen el diablo, ni que le mencionen el infierno. ¿Sabe por qué? Siente miedo. ¿Sabe cuándo no siente uno miedo? Cuando uno asegura el cielo por medio de Jesucristo. Pero mantente firme hasta el fin. Y librar a todos los que por el temor, no a todo el mundo. Si eres temeroso, eres sabio, a librar a todos por el temor, que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham.
¿Cuál es la descendencia de Abraham? Los que vivimos por fe y no por ley. Hay muchos que dicen, todo mundo son hijos de Dios, todo mundo se va a salvar. La Biblia nos pinta un panorama muy diferente a lo que de pronto te han hecho creer a ti. Entonces dice, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. La tentación, siempre les he dicho, es buena. Malo es caer en la tentación. En la tentación te das cuenta qué tanto le temes a Dios. Porque la tentación la va a ver diario. Usted puede llegar a una casa y la tentación puede estar ahí. Vamos a poner un billete de 20,000 pesos. No encontró nadie usted en la casa, entró a la sala porque la gente estaba en los cuartos, pero el billete está tirado ahí. Usted puede hacer esto: coger y guardarlo en su bolsillo, o decirle a la señora o al señor, mire, este billete es de usted. Estuvo la tentación, pero no caíste. Y así es en todo. Todo es lícito, mas no todo me conviene. La tentación está ahí. A nadie van a poner preso porque lo encuentren fumando cigarrillos, bebiendo. Es lícito, mas a mí no me conviene caer en la tentación, porque ya yo salí de eso y no puedo volver más, porque conozco el poder de Dios. Entonces vamos a ver cómo Jesús nos comprueba de que él hablaron los profetas, hablaron Moisés, los patriarcas, hablaron de él. Vamos a Lucas 24:44. Lucas 24:44. Y les dijo Jesús, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, y en los profetas y en los salmos. ¿De qué salmo nos habló? Y del Salmo 22. Está diciendo los profetas, la ley de Moisés. Moisés dijo, se levantará uno como yo. A ese oí, a ese creerle, a ese seguirle. Estaba refiriéndose a Jesús. Entonces, no leemos. Nos quedamos a veces muy cortos. Entonces mire cómo va la situación. Sodomita, ramera, gobernante y religioso. Si no hay un arrepentimiento, irán al infierno como perros. Es lo que Dios les está dando, el calificativo que les está dando. Vamos al tercer punto. Líderes y pastores. Vamos a Isaías 56:9 al 12. Isaías 56:9 al 12. Dice, todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Mire lo que está invitando. ¿Qué van a devorar? La fiera está comiéndose a los perros, pero como hombres. Dice, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros, mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho,
cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Hay doctrinas que dicen, bebemos pero no nos emborrachamos. La Biblia dice otra cosa. Pastores que están pendientes es del dinero y no de la oveja. Si la oveja es pobre, no te tengo en cuenta. Si la oveja es rico, vente para mi oficina. Y eso es lo que estamos viendo. Un evangelio mercantil, pero no de salvación, sino de condenación, porque están llevando a la gente al despeñadero. Sal de en medio de aquellos que están llevando falsa doctrina, que es lo que nos está hablando. Entonces hay doctrinas que embriaguémonos, tienen la atalaya como testigo de Jehová. Hay otros que se llaman sana doctrina, también andan en lo mismo. Usted no ve que él dice Padre, Hijo y Espíritu Santo está en la iglesia católica y usted lo ve bebiendo. Y eso es lo que quiere seguir muchas iglesias que se llaman de sana doctrina, imitando lo que hacen ellos. Nosotros como cristianos debemos ser radicales. Si usted murió, no lo haga más, no vuelva al vómito, porque una gota de levadura te eleva toda la masa. Ese era tu problema cuando tomabas, te perdías el control. El otro tenía problema de sodomismo, lesbianismo, homosexualismo. Si cambiaste, te arrepentiste, Dios se olvida de todo eso y lo tira al fondo del mar y te vuelve una criatura nueva. Si has estado como gobernante, te arrepientes. Si has estado trabajando como un líder, también, pastor, te arrepientes y vienes a la presencia del Señor. Entonces mire que cada uno busca su propio provecho y no se sacian, pero del dinero. Y mire lo que dice el sabio Salomón en Eclesiastés 5:10. El que ama, no dice el dinero, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Lo dijo también Pablo en la carta a Timoteo, del desvío que iba a haber de la fe, y por eso hay que falsa doctrina. Están llevando a la gente al comercio y no a la salvación. Mire que hables del amor al dinero, y aquí dice que no se sacian. Perros soñolientos no se sacian, buscan su propio provecho. Mire lo que nos dice la palabra también aquí en 1 Timoteo 6, 9 al 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿A dónde se da la apostasía? En el desvío de la fe. Dice, muchos apostatarán de la fe siguiendo doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1 nos está diciendo lo mismo, que muchos, no dice que todos, se desviarán del camino correcto y buscarán, y dice predicción de la apostasía. Ya estaba dicho. Pre es antes, prehistoria, antes de la historia, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, falsas doctrinas. Ya lo leímos también.
Por eso siempre le hace los títulos y le hace todo el contexto para ver a dónde lo quiere llevar Dios en su enseñanza. Amén, iglesia. Vamos a buscar a Judas. Y ahí también te va a hablar de falsa doctrina. Entonces, un llamado que Dios está permitiendo en este tiempo, de lo que se está dando, para que tú te des cuenta a dónde estás metido o en qué andas, como cristiano, o como pastor, como profeta, o como te quieras llamar. Dice, estos son murmuradores, querellosos, pero mire, dice, falsas doctrinas y falsos maestros. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿En qué andaban estos pastores, estos atalayas, cuando Isaías le habló al pueblo? Lo mismo. Eso es lo que vemos hoy. Un desvarío a la verdadera doctrina de Jesucristo. Entonces cambia, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. No ha cambiado. Sus leyes siguen vigentes. Las leyes morales, las leyes humanitarias. Quitó Jesús leyes rituales, porque ya tú hoy no te vas a circuncidar, porque la circuncisión es el corazón. Ya tú no tienes que estar matando machos cabríos para derramar sangre. Esos rituales los quitó el Señor, porque Él fue el Cordero. Él hizo todo una vez y para siempre. Con una sola ofrenda nos santificó a los que hemos creído y lo seguimos hasta la muerte. Amén. Entonces, qué bendición la palabra. Y cómo nos hablaba el Señor de claro. Vamos al cuarto punto, a otra clase de perros. Los que desprecian este verdadero evangelio. Y muchos pueden estar diciendo hoy, ese es un mentiroso, porque uno los está desenmascarando con la palabra. La palabra no miente, la palabra es la realidad que Dios ha dejado. Vamos a ver lo que nos dice Mateo, dicho por el mismo Jesús. Mateo 7, 6. Mateo 7, 6. Dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. El perro despedaza la presa, el perro, el cerdo lo está comparando aquí también. Y dice, no le eche las perlas. Tú no puedes hablarle de evangelio a un perro que tienes en tu casa. ¿A qué se está refiriendo? A aquel que rechaza la sana doctrina. Hoy nos está hablando claro, como siempre nos ha hablado. Dios, en su infinito poder, dejó todo escrito, porque está la palabra hablada, la palabra humanizada y la palabra escrita. Antes le hablaba en sueño, vino y se humanizó, habitó con nosotros aquí en esta tierra, se fue y dejó la palabra escrita. Amén, iglesia. Entonces mire que el mismo Jesús está diciendo, ahora, ¿qué es la perla? La palabra. Es una perla. Cuando uno consigue algo que ese día entiende, yo digo, oiga, qué perla me regaló el Señor hoy. Yo digo, oiga, qué perla que hoy me dio a conocer y me enseñó esta comparación de poder distinguir entre el animal y aquel que está comparando como perro o perra. Y es lo que muchos no entienden. Mire lo fuerte que habla el Señor. Y a veces quieren que los traten como niños, como bebecitos o bebecitas. La palabra hay que hablarla fuerte. La palabra es la que cambia y transforma. La palabra no es para estarlo mimando, ni está diciendo que poco a poco, porque te puedes pasar años y no cambiar. Quédatela como está aquí. Vamos a Mateo 13, 45 al 46. Dice, la perla de gran precio, título.
También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Para que esta perla la podamos llevar como es, tenemos que despojarnos de todo. Eso es vender, entregarte a Él, sacar toda la carnalidad y volverte un hombre o una mujer espiritual, un joven espiritual. Porque no podemos heredar reino ni en carne ni en sangre, dice. Es por medio de su Santo Espíritu. Porque Él es Espíritu y los que lo adoramos en espíritu y en verdad debemos de adorarle. Amén, iglesia. Entonces ya nos damos cuenta lo que nos dice la palabra. Jesús dijo, el que desprecie la sana doctrina, esta perla, lo considero un perro y un cerdo. El cerdo es un animal impío, era sucio, porque él tenía pezuña hendida, pero no rumiaba. Dios dijo, pezuña hendida y rumian, cómalo. El camello rumia, pero tiene casco, no pezuña hendida. Entonces son animales que los consideraba Dios inmundo. Usted se lee la Biblia y encuentra lo específico de que Dios está diciendo. ¿Por qué no cogió y dijo aquí otra clase de animal para comparar? Y cuando ya lo compara como un cerdo y te pisotean, te dicen de todo lo que tú quieras, no ir de pronto, y te catalogan como una pieza de museo. Te dicen el arcaico, el legalista, el extremista, porque ellos quieren que tú les consientas sus caprichos carnales. Y la palabra hay que hablarla como debe ser. Si no cambió, porque no acepta la palabra. No quiere esta perla, que es la que nos está hablando hoy. Vamos a Proverbios 9, 7 al 8. Para que nos dice la palabra con respecto a este punto. Dice la palabra: el que corrige al encarnecedor vio carnal, se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. Mire lo que está diciendo Jesús y mire lo que nos está diciendo Salomón. Y a veces nos ponemos a discutir o está tirándonos cosas que ni siquiera vale la pena. No reprendas al encarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Para esto hay que tener sabiduría. ¿A quién le vas a dar la perla? ¿A quién vas a corregir con la perla? Porque ya ves, te metes con un carnal, con un perro o un cerdo y te pueden despedazar. No ves el animal, ya sabemos de qué nos está hablando el Señor. Entonces, este punto es a los que desprecian las perlas, la sana doctrina. Entonces, un consejo para la iglesia maravilloso. Vamos a Filipenses, que nos dice Pablo en esta carta a la iglesia que estaba en Filipo. Vamos a leer la de Filipenses 3, del 1 al 3. Título: prosigo al blanco. Para que tú sigas el blanco y puedas llegar a la meta, tienes que guardarte de lo que te va a decir hoy. Por lo demás, hermano, no dice al mundo, nos está hablando a nosotros. Gozado en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas, para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios
y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Se está dando cuenta de qué nos tenemos que guardar y a dónde están. Dentro de la iglesia. No se le corra de susto cuando usted le toque enfrentar a un perro, a un mal obrero y a aquel que te viene a meter el judaísmo, a judaizar la iglesia, porque va a venir la oferta. Uno las tiene, no tiene esa clase de propuesta. Y eso se mete suavecito, con lisonjería. Que usted, ¿por qué no, pastores? Que mire que en tal parte hacen esto. Déjelo que hagan allá. Porque en la sana doctrina no se permite eso. Entonces, guardado de esos perros. Yo no creo que la palabra aquí, por eso cuando usted la ve en este sentido figurado o simbólico, ningún perro de la calle, de esos que andan por ahí callejeros o de una casa, viene a sentarse a escuchar palabra en una iglesia. Ni yo me tengo que guardar de esos animalitos. Hay que guardarse del perro que está dentro de la iglesia. Y estaba metido en la iglesia de Filipo. Entonces vamos a ver qué nos dice en Gálatas 5:15. El perro tiene una característica que muerde y al morder come. Y esto fue lo que Pablo quiso decirle a esta iglesia en Galacia. En Gálatas 5:15, capítulo 5, versículo 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también nos consumáis unos a otros. Es tiempo de reflexionar y dejar de estar mordiendo con la lengua, con lo que se habla, con la boca, cómo le estamos hablando mal del hermano o cómo de pronto lo estamos desacreditando. Ámelo, perdónele, busque la verdad en Cristo. No lo esté mordiendo. No nos comamos los unos a los otros. Amémonos. Está en la iglesia. Segundo, que nos pidió que nos guardaran de los malos obreros. Vamos a la segunda carta a los Corintios. 11, 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Cuídate de los malos obreros, guárdate de los malos obreros, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Disfraz. ¿Quién es el que se disfraza? Satanás. Y no os maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, y así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Si ve que parecen muy elegantes, muy amables, parecen ovejas, pero dentro hay un lobo. También dice, cuídense de los lobos feroces. Están dentro de la iglesia, no están fuera. Por eso la Biblia hay que entenderla. ¿Para quién está hablando la palabra? Si está hablando para el mundo, está hablando para la iglesia, está hablando para Israel, está hablando para la iglesia. ¿En qué dispensación está? ¿En la ley o en la gracia? Porque no podemos confundir la gimnasia con la magnesia. Todo está claro, pero hay que pedirle al Espíritu Santo. Se fijó que a dónde están esos hermosísimos que se llaman superapóstoles, grandes apóstoles, el que te viene a traer la última revelación y tú creyendo en esas tonterías, y lo que vienes a buscar tu plata, pero te quedas sin revelación y con los bolsillos limpios, porque eso es lo que vemos hoy, una mercadería, y ese es el afán que hay. Nosotros, si Dios permite,
que sigamos predicando, porque aquí no nos han controlado la palabra. Seguimos predicando hasta que Él determine. Pero no estamos afanados ni angustiados por nada, porque el Espíritu Santo vive en nosotros y Él nos da calma, nos da paz, paciencia, alegría, gozo, fe, amor, humildad, dominio propio. Todo eso lo conseguimos. Vamos al otro, tercer, los judaizantes. Vamos a Gálatas 2:11. Dice la palabra: Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Mire que Pedro anduvo con Jesús para arriba y para abajo. Le dio las llaves de atar y desatar. Y Pablo lo tumbó en el camino de Damasco y lo llevó al tercer cielo y le mostró maravillas. Y mire quién está reprendiendo. Pablo a Pedro. ¿Cómo no vamos a creer en toda la Biblia lo que dijo Pedro cuando Pedro se volvió ese hombre maravilloso también? Pablo. Y están dice, para ayudar a la iglesia. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. No se puso a estar hablando por allá. Venga acá. ¿Qué le pasa a usted, mi hermano? Pues antes que viniese, algunos de parte de Jacobo comían con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenían miedo de los de la circuncisión. Y con su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿A cuánta gente están arrastrando hoy en día y le están llevando a judaizar la iglesia, a caer en el judaísmo, en doctrinas que no son, metiendo la ley? Aprende, iglesia. Estamos para eso. Judaizar, no podemos dejar que la iglesia llegue a eso. Dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos. No le mandó recado, lo llamó delante de todos, que lo que tú estás haciendo no va de acuerdo a lo que lo que dejó escrito y lo que te mandó a hacer Jesucristo. Ahí vamos entendiendo poco a poco. Ya. Entonces quedamos que dice: tú, siendo judío y vive como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Yo no puedo vivir ya como mundano, tengo que vivir como cristiano, y no está haciendo lo que hacen los gentiles, porque ya yo salí al grupo de la iglesia y antes era de los gentiles, y ahí los judíos, son tres grupos: judíos, la iglesia y los gentiles. Ahora nosotros somos la iglesia y antes éramos los gentiles. Y es lo que le está diciendo: ¿por qué haces eso? Salga de ahí. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. No es por ley, ni tengamos que estar haciendo lo que hacía la ley, sino por fe y no por obras. Pero obra que, fe que haga obras. Pero ya en la fe, dice, por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago.
Mire, hay gente que quitó unas cosas y las vuelven a hacer. Y uno dice, oiga, pero volvió a lo que estaba, volvió al vómito. Estos querían volver a la ley. Ya lo que usted quitó, haga lo que está haciendo ahora, lo que Dios le dice que debe de hacer. Porque por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Cuando tú te pones a hacer eso, le estás diciendo a Jesús, tú no terminaste esto, tengo que hacerlo yo, o tengo que seguir en la ley. Por la ley se conoce el pecado, para poder llegar a la gracia y vivir por fe. Ese es el ayo que nos llevó a conocer la gracia. Pero no puedo vivir en las obras de la ley, rituales, pero sí tengo que vivir bajo las leyes morales que el Señor estableció para todos los tiempos. Amén, iglesia. Ahí nos damos cuenta. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Pablo corrigió a Pedro y atendió, obedeció. Y por eso Pedro resalta a Pablo, dice, como Pablo en una de sus cartas lo menciona, en las epístolas, que hay muchas que unas son difíciles de entender, pero que los indotos son los que la tuercen para su perdición, pero el sabio las entiende. Qué bueno y maravilloso es la palabra de Dios. Hemos visto un buen consejo: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros y guardaos de los que te quieren volver a la ley o a judiciar la iglesia, o sea, meter el judaísmo, que es lo que vemos muchos, hablando también ya como judío. Usted es cristiano, colombiano, evangélico, seguidor de Cristo. Amén, iglesia. Concluimos, y qué bueno que Dios nos haya llevado a este entendimiento hoy. En segunda de Pedro, dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero le ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Ahí tienes la palabra. Dios y nuestro Señor Jesucristo te pide hoy que nunca vuelvas atrás. Si ya escapaste de las contaminaciones de este mundo, ¿qué haces con volverte a enredar? Y por eso hay gente que no se les ve cambio. Siguen en los mismos festejos, siguen las mismas modas del mundo, siguen los mismos peinados, haciendo exactamente lo que hace el mundo, y se llaman sana doctrina. Y el pastor, que es otro que bien baila, todo eso lo permite. Y hay que tomar represalia por eso. Porque si nos ha dado Dios este tiempo para que podamos restaurarnos verdaderamente, debemos llevárselo a la iglesia y hacerle saber qué es lo que Dios quiere para que tú puedas llegar al cielo.
Entonces nos queda bien entendido que se cumple el proverbio de que el perro vuelve a su vómito y la puerca a enlodarse otra vez. La puerca va a ser puerca, báñela como la quiera bañar. Y el perro no va a perder nunca de comer basura. ¿Sabe cuál es el perfume del perro? La mortecina. Ellos se revuelcan y andan olorosos. Y usted lo baña, lo pone bien oloroso. Y si tiene la oportunidad de ir a comer basura, va a comer. Porque esa es su característica. Usted no puede cambiarle la característica a un perro ni a un puerco. Esa es su genética. Esa es su vida, que lo hizo Dios para eso, lo diseñó y así vive. Y hay gente que viven como perros y como puercos, haciendo la voluntad de la carne, siendo cristiano. Por eso la palabra dice que hay tibio, frío y caliente, pero el tibio corre el riesgo de ser vomitado. Estaba dentro de la iglesia. Hay más esperanza hasta para el frío que para el tibio, si no se arrepiente, porque la esperanza está en el arrepentimiento. Y vamos a la última, en Apocalipsis 22:15. Dios coge y asocia todo esto y nos los trae en plural. No dice el perro, dice Apocalipsis 22:15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Mire, que la ama y la hace. Hay gente que le fascina fabricar mentiras. Entonces los asoció. Más los perros. ¿Cuáles perros? Si no hay arrepentimiento en el sodomita, en la ramera, el gobernante, el religioso, el líder y pastor falso, y aquel que no quiere creer en la perla esta de la sana doctrina, le va a caer la justicia divina. ¿Y sabe a dónde vaya a parar? Al lago de fuego, donde hay gusanos que no mueren, azufre que produce candela que no se apaga nunca. Y allí estará Satanás, el falso profeta y el anticristo, por los siglos de los siglos. Entonces un día hoy que puedes reflexionar, arrepentirte verdaderamente de todos tus pecados, no importa en qué situación estés viviendo hoy. Y tú como iglesia tienes la alta responsabilidad de enviarle este mensaje a uno de tus familiares o a todos. Si no lo oyen, usted cumple para que esa sangre no lo salpique a usted. Hágalo, no tenga temor, crea la palabra. Entonces creo que bien claro nos habló el Señor hoy en esta palabra. Entonces vamos a poner en manos del Señor esta palabra y orar por esto. Oremos. Padre, te damos gracias, bendito Rey, por este día maravilloso, en el nombre de Jesús. Y gracias, Espíritu Santo, por habernos dado la palabra y haberla traído a tu iglesia en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te pedimos que tú toques a estas almas que hoy le vas a hablar o les hablaste por esta palabra, y ellos puedan escuchar el sermón y puedan restaurar su vida contigo, Señor. Ayúdales, Espíritu Santo, convéncelos de pecado para que ellos no vayan a parar a ese lago de fuego donde arde la candela y donde hay gusanos que no mueren y candela que no se apaga. Señor Jesús, gracias. Tenemos que hablar la palabra. Estamos en los últimos tiempos y nosotros tenemos que salvar la responsabilidad llevando este mensaje para que esa sangre no nos salpique y tú nos los cobres a nosotros. Ya la palabra quedó dicha, Señor. Solo falta que tú la escuches, la creas, te arrepientas y te conviertas al reino de los cielos, donde Jesús va a venir por su iglesia y nos está esperando allá
en las bodas del Cordero, para que venga la gran tribulación y llegue este mundo al final y podamos tener cielos y tierra nueva para los que te amamos y estamos creyendo en esta promesa. Gracias, Señor, por tu iglesia universal. Bendecimos, Señor, las naciones. Bendecimos también a aquellos que están hoy sufriendo, de pronto enfermos allí en una clínica, para que tú los puedas levantar, Señor, si es tu voluntad, y se puedan salvar. Señor Jesús, ayuda al cuerpo médico, las enfermeras, a todos los enfermeros que trabajan, Señor. Cuídalos y protégelos, para que ellos puedan alcanzar a hacer el bien de sanar muchas personas y puedan tener la oportunidad de salvarse. Ayúdale, Señor. Oramos por las autoridades, los presidentes, los religiosos, que escuchen esta palabra, como cuando la predicaron los apóstoles, que muchos sacerdotes se convirtieron, religiosos. Así también esta palabra puede llegar a muchos y hacerles entender su situación que tienen ahora y que están viviendo como perros o en una vida carnal y no han dejado que el Espíritu Santo entre para que sean templos de Él y puedan cambiar totalmente su vida. Gracias por la vida, por la salud, gracias por la familia espiritual, la bendecimos. Pedimos que la cuide y la proteja. Te ponemos los presos también en tu presencia. Oramos también por la familia en carne, Señor, para que ellos puedan conocer de tu palabra y puedan este año llegar a tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, te glorificamos y ponemos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso al que vive por los siglos de los siglos.